Y desde Venezuela también hemos vivido, denme un segundito, hemos vivido esta experiencia que nos toca muy de cerca, que hoy como humanidad estamos compartiendo precisamente. Entonces es el dolor que queda después que aparece un evento de esta magnitud. Déjenme que estoy dándole compartir acá a la pantalla para que se vaya en grande. Ajá, vamos a acomodar esto mejor para que se vea más grande. Perfecto. Y yo me inspiro definitivamente en una de las herramientas psicológicas que me ha parecido de alto impacto, como es la logoterapia, la terapia del sentido de la vida de Viktor Frankl. Alguno de pronto habrá escuchado o habrá leído su libro El hombre en búsqueda en búsqueda de sentido. Bueno, después de todo lo que vive este hombre en estos campos de concentración, un psiquiatra judío sobrevive después de 4 años, 5 años de horrores, ¿sí? Después de no tener absolutamente nada, y empieza y desde allí lo hacía, a que cada persona tratara de sobrevivir pensando en el sentido que tenía seguir vivo, el sentido que le ofrecía la vida en eso que tenía pendiente por hacer. Por eso en los estudios que he hecho de él, me inspiro para presentarles brevemente este pequeño tema que se llama Florecer en las grietas. El arte precisamente de reconstruir la vida, encontrar el sentido y abrazar la esperanza. Porque a veces nos queda solo es esto, la esperanza. Seguimos acá un rato más y en ese rato más hay cosas por hacer. Y mire que cuando hablamos de un terremoto, cuando hablamos de un temblor, cuando hablamos de estos eventos planetarios, ocurre un doble movimiento. Porque está el movimiento que sacude la Tierra, por supuesto, que genera todo lo que ya sabemos, pero están los otros, los que sacuden el alma, lo que bien decía Luis, lo que decía Gonzalo, eso que duele, eso que queda dentro cuando ya no queda más nada, y cómo hago para seguir adelante cuando ya sé que lo que tenía, entre comillas, seguro, pendiente, presente, amada, amado, conectado, donde tenía un espacio que me reconocía en él, de pronto ya no existe. Entonces ahí está ese dolor que se siente, y en esa medida del dolor, nos decía este autor y sus grandes estudiosos, que en esa misma medida se siente el amor que le tenías a eso perdido. Y aquí es algo muy importante decirle, no hay prisa, de verdad, por sanar. Es válido detenernos y respirar un rato. Respirar en medio de este dolor que nos ha estado moviendo a todos. Pero es que este dolor se siente como una caída, pero una caída libre. Una caída donde sientes que nada te está soportando y es muchísimo el dolor. La pérdida se siente entonces como ese vacío, ¿sí? Donde la gravedad precisamente es el dolor que te está sosteniendo en este momento. Pero fíjense que encontrar un para qué, que es lo que nos invitaba este autor en medio de su situación, en medio de su experiencia de dolor tan sostenida y por tantos años, día con día, momento con momento, era un para qué. Y en el para qué había alguien. Vamos a ver, pregúntense en ustedes también, ¿cuál sería mi para qué en medio de tanto dolor? Alguien a quien amar, una tarea por terminar, un libro por escribir, una persona por ayudar. Y el paracaídas, cuando encontramos un para qué en medio de todo este dolor, no un por qué me pasó a mí, sino un para qué, fíjese que eso no detiene la gravedad que nos está absorbiendo, no va a detener el dolor, pero ese para qué abre el paracaídas y te permite aterrizar de una manera diferente en medio del dolor. Y Viktor Frankl hablaba de los graneros, ¿sí? Recordar, irnos a los graneros del pasado. Aquí lo hago con la analogía de la bóveda de oro del pasado, porque es que realmente, mis amores, miren, lo que fue amado, eso que fue vivido, eso que fue disfrutado y conectado en el alma, eso es eterno, eso no se va a perder. Nada de lo que viviste o amaste se perdió en la tragedia.
ese sentimiento sigue guardado. Y también nos lo decía Gonzalo ahorita, que sincronía tan bonita. También nos decía eso, ellos trascendieron y las circunstancias se nos movieron y nos está doliendo mucho. Pero eso, amado, no se perdió. Lo amado sigue intacto en nuestro corazón. Cada sonrisa, cada abrazo, cada momento compartido, fíjese que sigue guardado para siempre en el tiempo del alma. Nadie te lo puede quitar. Eso está a salvo. Y ahí está esa bóveda de oro. Entonces reconstruirnos también significa reconocer que no hemos vivido en el vacío, hemos vivido amando, hemos vivido sintiendo, que sí vamos a extrañar y que sí nos está doliendo y que cada uno en su territorio está padeciendo una situación diferente, es real, pero también es real que eso que sentiste no se va a borrar y que tiene un lugar en tu corazón. Por eso hay preguntas que son imposibles a veces, ¿sí? Hay preguntas que no buscan darnos solución y que más bien nos entrampan. Porque a veces frente a la tragedia, ¿sí? Es muy natural gritarle a la vida, pero bueno, ¿y por qué a mí? ¿Por qué pasó esto? Pero esta pregunta, por más que nos la hagamos, no le vamos a conseguir respuesta. Porque esa pregunta exige una respuesta que el universo y que las circunstancias no nos pueden dar en este momento. Y quizás se convierte más bien, y fíjense en el signo de interrogación, una mirada fija a ese escombro, a eso que se perdió, a eso que se fue, a eso que ya no es más, porque hay situaciones que ya no son más. ¿Y cuál es el giro que nos propone Víctor Frankl? Por eso lo traigo para acá. Él nos dice, en lugar de mirar al pasado y seguir haciéndole la pregunta a la vida, ¿qué esperas darme, vida? ¿Y por qué me lo quitaste, vida? Que nos genera y nos mantiene con un peso de dolor inmenso. Él nos propone mirar al futuro. Vida, hablándole a la vida, ¿qué estás esperando de mí en este momento? Y esto lo cambia todo. Porque yo, Patricia, estoy viva en Venezuela después de un doble terremoto. Ustedes hoy están vivos acá en este chat. Después del terremoto, otros lugares en el mundo están ocurriendo terremotos. El mundo se sigue moviendo, el planeta sigue su evolución, sus transformaciones naturales, para nosotros son trágicas. Y la gran pregunta es, ¿qué está esperando de mí en este momento la vida? Mis otros hermanos, ciudadanos del mundo igual que yo. Y ahí aparece la luz de la responsabilidad. ¿Por qué? Porque entonces vengo a hacerme responsable de que estoy en este plano físico. A mí me corresponde quedarme un ratico más. Y ya no me sirve hacerle esa pregunta a la vida de qué me va a dar, sino más bien escuchar lo que la vida nos está pidiendo hoy. ¿Qué nos está pidiendo nuestro metro cuadrado hoy? Y bueno, hay dos formas de mirar las ruinas, precisamente. Está la mirada paralizante, porque es que obvio que nos paraliza, nos da impresión, nos asusta, pero si nos quedamos mucho tiempo ahí, nos podemos quedar anclados, ¿sí? Y nos quedamos en la rumia, porque esta pregunta se vuelve muy rumiativa. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me tuvo que pasar a mí? Nos volvemos quizás víctimas de este destino y vemos únicamente lo que fue destruido. Pero si la mirada se transforma y la mirada del sobreviviente, la mirada de, oye, yo tengo una responsabilidad con la vida todavía. Entonces me enfoco en el hoy, me enfoco también en el mañana. Me enfoco en el hoy, en lo que puedo hacer en este momento y hacia dónde estoy visualizando, qué puedo darle un ratico a la vida, ¿sí? ¿Para qué sigo aquí? Es la gran pregunta. Escríbanla y hágansela. Hay mucho que ustedes ni tienen idea que van a ser capaces de hacer, pero es muy importante que se hagan esta pregunta. Porque esta pregunta nos hace responsables de la respuesta. Ya no se la dejamos a algo más allá. Nos aterrizamos. Hago lo que sí está en mi pedacito, en mi metro cuadrado. Y veo lo que necesita ser reconstruido. Un abrazo. Una pared, un cuaderno, un libro, necesito sembrar un árbol, necesito limpiar, o sea, veo lo que se puede ir reconstruyendo
Y ahí aparece esta ventana de la libertad de la que hablaba Víctor Frankl, que era la actitud, nuestra actitud. No podemos elegir el terremoto, nadie lo puede elegir, ni dónde va a ocurrir, nadie. No podemos cambiar las paredes de la tragedia que de pronto nos han encerrado o nos han... él lo decía así porque él vivió el cautiverio. De pronto los que están en situaciones difíciles en este momento. Pero tenemos una libertad suprema y abrir esa ventana significa nosotros elegimos la actitud que vamos a tomar frente a esto que nos pasó. Y esa llave es una llave que nos va a conectar para que nosotros podamos vivir desde el centro, desde el ser, una respuesta diferente. Y aquí hay una pequeña brújula. Hay 3 caminos que de verdad son importantes en este momento, que nos conectan con esa actitud. ¿Sí? Está creando y reconstruyendo nuestras acciones. Definitivamente el dolor va a estar y yo me muevo con el dolor. No es que espero que el dolor se vaya, no es que espero que alguien me alivie o algo me alivie, no es que me anestesio, no es que me quedo solo mirando, no, me muevo creando y reconstruyendo nuestras acciones, amando y conectando nuestros vínculos. Seguimos estando, seguimos presentes, seguimos sintiendo el dolor de la humanidad y seguimos necesitando la conexión vincular con los otros. Ahora tenemos el vínculo de los seres que partieron en el alma. Se vuelven para mí, ojo, es mi creencia, más trascendental el vínculo todavía. Pero en este plano físico, los vínculos que siguen estando, respirando igual que yo, este oxígeno, y respiramos todos oxígeno, no respiramos en idiomas, respiramos el mismo oxígeno, seguimos conectando y seguimos cuidando un poco más esos vínculos. Y nuestra actitud ante el dolor, esa es la brújula. ¿Qué hago yo frente al dolor? ¿Me paralizo o me muevo? Entonces, vamos a ver estos 3 pequeños caminos. El valor del hacer. El sentido se esconde en las tareas que nos esperan, no en lo que se fue. ¿Qué nos espera hacer? ¿Qué le espera a Sandra, a Emilia, a Sergio, a Olguita, a Karen, a todos los que están en el chat? ¿Qué nos espera seguir haciendo un día, 2, 3, 10, 20, 100 años? Lo que nos dé la vida. Porque aquí habrá gente muy jovencita que pueda vivir más de 100 o 100. Yo no sé. Al reconstruir nuestro entorno, que puede ser nuestro metro cuadrado, también nos empezamos a reconstruir y seguimos reconstruyéndonos a nosotros mismos por dentro. Esto nos va a ayudar muchísimo. Empezar este. El segundo camino, como ya les decía, de nuestra brújula, el valor de amar. Porque es que nadie se salva solo. Yo lo leí una vez en el curso de Milagro y lo hemos escuchado en muchas corrientes y tradiciones. Al cielo se entra con otro. Entonces, no nadie se salva solo. El sentido de la vida está en acompañar al que llora, abrazar al que quedó y honrar el recuerdo de los que partieron. Entendiendo algo que es trascendental. Nosotros no sabemos lo que se vive del otro lado del velo, pero pareciera ser majestuoso en todas las tradiciones, culturas y religiones. Entonces, no puede haber tanta coincidencia sin haber algún tipo de certeza detrás de esa idea. Hay algo más grande y están seguramente muchísimo, muchísimo mejor, ¿sí? Ya en ese espacio amoroso que la divinidad nos tiene a todos. Entonces el amor en este plano físico, mientras estamos acá acompañándonos en este dolor, es la única fuerza capaz de sostener una casa cuando los cimientos tiemblan. Y esa es la casa del alma, donde habitamos todos, en el único lugar que verdaderamente estamos a salvo. Y el tercer valor, pues, el de la actitud que hablaba Víctor Frankl. ¿Cómo miro yo lo que estoy mirando? ¿Cómo me enfrento a lo que estoy enfrentando? Cuando no podemos cambiar la tragedia, podemos cambiarnos a nosotros. Yo no puedo cambiar la circunstancia, podemos cambiarnos a nosotros. Mire, ¿cuántas veces son solo las ruinas las que nos permiten alzar la vista y ver el cielo? Ver que existe algo más. Y esto llévenlo a la metáfora de cuánto una situación difícil nos trae una mirada totalmente diferente, amorosa y expansiva de la vida. Pero hay que transitar la mirada difícil.
hay que transitar este dolor. Entonces, sufrir con dignidad, sin perder la humanidad, es el mayor triunfo del espíritu. Ese era el enfoque de este autor, Víctor Frankl también. Y de muchos autores, por supuesto. Y aquí hay una metáfora que algunas la han escuchado, la belleza de lo roto, el kintsugi, ¿sí? Y existe este arte antiguo donde la cerámica rota no se tira, se repara uniendo las piezas con oro. Y fíjense que las piezas no ocultan sus grietas, no es que las reparan y quedan como que aquí no pasó nada, no, más bien destaca que ahí pasó. Y esas grietas se iluminan porque haber estado roto y haber sobrevivido la hace infinitamente más valiosa y hermosa que antes. ¿Y cuántos de nosotros vamos a salir reconfortados, rediseñados, reconstruidos de esta experiencia? Por eso es el arte de reconstruirnos. Y cada piecita rota puede ser nuestro dolor y nuestra pérdida y el impacto que nos dejó el sismo. Pero el oro que nos vuelve a unir es nuestro propósito. Fíjese, el amor por lo que esos seres amorosos y maravillosos que, bueno, les correspondió partir, ellos se fueron. Y por los que quedan también, porque queda humanidad, seguimos teniendo trabajo por hacer, seguimos teniendo estas tareas pendientes en la vida, porque aquí estamos. Por eso escribimos nuestra historia, ¿sí? Y nuestras historias más hermosas las escribimos a pesar de nuestras cicatrices, ¿sí? A pesar de todo lo que nos está pasando, y atravesamos también estas cicatrices para seguir escribiendo esta historia. Por eso, hacer de la vida un monumento es nuestra tarea. La mejor manera de honrar a los que se perdieron, a los que se fueron, es vivir la nuestra con un propósito inquebrantable. Que sea una reconstrucción, que sea una sonrisa, que sea esa valentía, que sea el monumento, ¿verdad?, más grande a la memoria de ellos. Y no que nos sucumbamos, nos achicharremos y nos encerremos en la casa como que no hay nada que hacer. No, sí hay que hacer. Hay que hacer mucho y hay que hacerlo por todos los que ya no van a poder hacer más en este plano físico en este momento. Y tenemos que mostrarles que seguimos aquí presentes y haciendo. Y ahí viene entonces este rescate mutuo. Ya les hablaba del amor, que para entrar al cielo necesitamos entrar de a dos. Y ese cielo puede ser la vida, la felicidad, el amor. Y necesitamos rescatarnos mutuamente. Y ahí está el sentido de la vida, que rara vez se encuentra solo mirándonos a nosotros y trabajándonos solo a nosotros encerrados en un cuartito. Encontramos sentido cuando salimos, cuando aliviamos, cuando podemos mirar el dolor del otro y aliviamos un poquito ese dolor. Cuando podemos caminar al lado del otro y decirle aquí estoy. Al rescatar somos rescatados también. Y ahí viene, le damos ese círculo de sanación, tiene que ver con el sentir nuestro propio dolor, ¿verdad? No vamos a negarlo, pero también vamos a ver el dolor del vecino, ¿verdad? Vamos a extender la mano de la manera que te quede a ti cerquita, ¿verdad?, para poder ayudar. También vamos a descubrir que al levantar a otro, nos estamos levantando a nosotros mismos porque todos somos uno. No hay manera. Ahí viene la fuerza del propósito. Y decía este autor maravilloso, quien tiene un porqué para vivir, puede soportar casi cualquier cómo. Entonces, encuentra tu porqué y la fuerza para levantar los escombros de todo lo que esté sucediendo va a aparecer. Y aquí les dejo florecer en las grietas, porque el terreno ha cambiado para siempre y va a seguir cambiando, que es lo más interesante. La tierra es un ser vivo, se sigue moviendo. Pero en este movimiento y en esta nueva tierra, con el tiempo y la paciencia del alma, nuestras semillas van a germinar. Esto que estamos sembrando va a germinar. Nuestra historia no termina en la tragedia. Apenas comienza tu renacer y mi renacer, y el renacer de todos los que tenemos la posibilidad de seguir viéndolo y viviéndolo de esta manera.